Genial. Pues luego volveremos a hablar un poquito más de tu etapa actual. Vamos a retraernos a... Ya hemos visto el origen un poquito en Mercadona y todo esto. Hay una parte muy importante que es cuando pasas por Lanzadera, que sobre todo es para pues, todas las vivencias que te ocurren, en los emprendedores que conoces, las startups, ahí para analizar y tienes para escribir 4 libros si quieres, estoy seguro. Entonces, Luego te daré una primicia sobre eso. uh, eso me gusta. Vamos a avanzar un poco en esa parte, ¿vale? Porque yo creo que quizás lo primero, y por eso te lo he preguntado, es la lanzadera es un poco igual a modelo de Mercadona, ¿no? Lo que queremos es que tu startup funcione parecido igual que el modelo de Mercadona, que es un caso de éxito que además se estudia en universidades. Entonces, quizá lo primero es cuando, quizá no al principio del todo, porque al principio todo quizá era diferente, pero ya cuando lleváis unos años, implementáis o queréis implementar esto en las startups, hay mucha fricción, o sea, porque no sé si cuesta mucho meter un modelo estructurado en una startup, que es justo todo lo contrario, que muchas veces están patas arriba, que no saben muy bien dónde dirigirse. ¿Es algo que cae natural? ¿O A, ves que hay fricción a la hora de implementar? a ver, la gente por lo general venía con mucha ilusión y con muchas ganas. El Ujú. 99,99% eran verdaderas esponjas. Sí. Y luego, evidentemente, no pretendíamos en aquel momento de pasar de 0 a 100 en tiempo récord, que los programas eran cortos, ¿no? Mm. Y entonces íbamos poco a poco. ¿Cuánto duraban los programas? Pues al principio, dependiendo Del del batch o del año, momento, sí. porque hemos ido modificando, pero 4 meses, 6 meses, Vale. ¿vale? Luego algunas estaban más tiempo y demás. Sí. Ahí la parte del modelo, es decir, que hay dos personas que son dos verdaderos cracks, ¿vale? En el equipo de lanzadera, que aparte son amigos míos, que han hecho muy fácil y un grandísimo trabajo para que los emprendedores se lleven eso, Ujú. ¿vale? Más la bola extra del lujo de tener a Juan Roch contándoles de primera mano Mm. qué es el modelo y cómo, digamos, implantarlo en sus Sí. empresas. Eso, todo el mundo sabe que Juan Roch no se prodiga demasiado en foros ni en universidades ni en Sí. clase. Pues imagínate que un emprendedor pueda tenerlo enfrente y es muy gracioso ver un emprendedor preguntarle, oye Juan, ¿cómo harías tú en tu empresa con esto con los trabajadores? Que yo tengo dos trabajadores, uno tiene 100.000 y otro tiene Sí. dos. Entonces, cómo él se pone a la altura de los emprendedores para poder explicar, ¿no? Entonces hay dos personas que quiero poner en valor, que se llaman Santiago Martínez y Salvador Aliaga, que han hecho posible con su esfuerzo y con su trabajo que esto haya calado, y el resto del equipo, ¿no? Que es maravilloso. Claro. Pero sobre todo la presencia de Juan Ros, que ha hecho que esto vaya calando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y sea uno de los grandes valores que tiene Lanzadera Ujú. para poder ser la número uno a nivel mundial. Claro. Porque al principio, no, porque dices que iba calando, pero al principio tuvo que ser un poco turbulento, ¿no? Porque yo hace años, cuando escuchaba lanzadera, no sabía bien si era como una aceleradora, en qué punto, y también lo he escuchado decírtelo entre incubadora y aceleradora, os manejabais, pero. Y eso al final se ha ido ya solidificando y acimentando. Entonces, ahora está más claro, pero en los inicios tuvo que ser un poco como se pudiese, ¿no? Como te he contado, es decir, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Lanzamos programas que no funcionaron, lanzamos ideas que no funcionaron y algunas que ni se fueron modificando y vas corrigiendo, Uh-huh. lógicamente, como todos los negocios. El mío actual pues empezó de una manera y el mercado te ha ido poniendo Claro, en otra. Pues, claro. pues, pues, pues esto es la evolución natural de cualquier negocio. Vale. Y una parte, porque me pareció muy interesante, voy a dividir la pregunta. Primero, entras, montáis lanzadera. ¿Cómo es tu rol y qué es lo que vas haciendo? Un poco desde el principio hasta luego más adelante. Al principio era como una startup, estás involucrado en todo y luego vas definiendo un poco más lo que Claro, haces o... a principio éramos dos personas que teníamos la misma idea los dos de Ujú. esto, o sea, básicamente nada.
Y entonces fuimos desde comprar los muebles, a contratar las oficinas, contratar el equipo, los pintores y hacer la página web. Y hay anécdotas muy divertidas con el que nos hizo la marca y todo esto. Entonces, te puedo contar la anécdota de cómo se fue la marca, ¿no? De dónde surge Lanzadera. Lanzadera, La marca. El nombre. Claro. Esto fue muy divertido. Esto fue muy divertido porque nosotros cogimos 3 agencias de comunicación de Valencia para que nos dieran 3 marcas. Pues no teníamos marca. O sea, tal. Entonces las pusimos a competir, ¿no? Le dimos un briefing a cada una. Y lo divertido es que el día de antes de que fuéramos a unas oficinas a que nos presentaran la propuesta, las 3 agencias, Juan Roch nos dio el nombre. Y nos dijo, se va a llamar Lanzadera. Y, ¿por qué? Y me dio, que conservo, las máquinas antiguas de tejer. ¿Sí? Tenían un trozo de madera que metías ahí el tejido y con eso ibas tejiendo. ¿Vale? Y a eso se llama lanzadera. ¿Vale? Vale. Y adicionalmente a eso, él había montado en una lanzadera que te lleva al avión. Sí. Y él sumó las 2 cosas, lanzadera de lanzar empresas. Sí. Vale. Y entonces digo, pues ya está. Claro, cuando vinieron los tipos el día siguiente de tal, yo ya tenía eso en mente. Entonces había uno que nos gustó más, pero nos trajo una marca que no recuerdo. Y le digo, mira, escúchame, digo, que no. Que esto se va a llamar lanzadera. Y entonces, claro, que yo me da, no, porque aquello no es fresco, no, aquello no es natural, tiene que estar, eso no va a triunfar, aquello no sé qué. No voy a decir el nombre de la agencia porque... Sí, claro. Aquello no va a ser un desastre. Yo, mira, tío, no me has entendido. Esto se va a llamar lanzadera. Tú le coges los colores, le pintas aquí lo que sea, los logos que tú quieras, yo te pago lo que haga falta, ¿vale? Pero tú, esto pones lanzadera. ¿Pudo hacer algo? ¿Al menos puso el logo o fue...? Esto fue muy divertido, ¿no? Al tipo le dije, mira, tío, yo no me siento capaz de ir a Juan Roch y decirle que esto no se llama lanzadera porque el argumento es que la marca no es fresca o porque no impacta con el cliente y tal, tío. Estas cosas que los creativos pues entienden y yo no. Digo, si no eres capaz de darme algún argumento más de peso, esto se llama lanzadera, tú te vas a cobrar el fee que está pactado, dibuja el logo en función de esa, o sea, como has dibujado esa marca, pero con poniendo lanzadera. Claro, esto para un creativo es tremendo, o sea, se tira de los pelos, pero al final el hombre pues aceptó y hizo ese, digamos, adaptación de lo que había hecho a esa marca. Claro. Oye, es que me parece fascinante estas anécdotas porque... Bueno, en aquel momento hubo una pequeña discusión con el tío. Se había creado, estaban ahí todos los creativos estos con las gafas modernas, ¿sabes? Los modernillos estos. Y yo el único argumento que tenía es de, mira, tío, o sea, o me das un argumento de peso o yo no soy capaz de defender esto ante el propietario y con la ilusión que tiene de que esto se llame así. Sí. Y como lo que me dieron, los argumentos que me dieron, yo entendí que no eran de suficiente peso, pues le dije, mira, tío, con ese tipografía de letra, con esa especie de logo, mete esta marca y se acabó. Yo te pago lo que haga falta y se acabó. Bueno. El tío a regañadientes, te estás equivocando, pero bueno, va, dame la pasta, tal, pues eso. Pues mira, aquí está. Y aquí está la historia. No tiene más, ¿eh? Los hechos están aquí. Oye, estamos hablando de evolución, ¿no? Hemos dicho cómo se evolucionó al principio, pero ahora ya un poco preguntas que tú has podido ver y que has vivido. ¿Has visto tú también evolución en los emprendedores? Más allá de las startups, en los emprendedores, las ganas, me decía, las ganas seguro que todos vienen con muchísimas ganas, pero ¿ves que vienen más preparados o ves que saben un poco mejor a lo que se pueden enfrentar o eso no ha cambiado conforme pasaron los años? A ver, yo lo que estoy detectando es mucho más profesional que en los años 2012, 2013 y 2014. ¿Qué quiero decir con esto? En aquellos años lo que yo vi es mucho chaval joven al calor de esa ola de emprendimiento que vino en España en ese momento, porque la situación era difícil y la gente pues intentaba montarse su trabajo en lugar de buscar trabajo. Claro. ¿Vale? Entonces hubo mucho que se metió sin saber dónde se metía. Es decir, porque tú sabes perfectamente que esto es duro, que no está bien pagado,
que la tasa de fracaso es alta y que muchas veces te toca desplazarte, ¿no? Y hacer, pues en aquel caso momento, venirte a vivir a Valencia. Ujú. Esto es duro. Y no todo el mundo, uno, sabía dónde se metía, o dos, estaba preparado, o tres, tiene las condiciones alrededor para poder decir sí, ¿no? Ujú. Y entonces, yo lo que veo ahora es que hay gente que ya sabe dónde se mete, Ujú. además, gente muy preparada, y esa es la gran diferencia que yo veo. Y la otra gran diferencia que yo veo es que en aquel momento, pues aceleradoras en España habían 3, fondos de inversión habían 3, te estoy simplificando, ¿eh? Sí. Y ahora hay una red profesional de aceleradoras, privadas y públicas, hay una ley de startups, hay fondos, muchos y muy buenos y muy profesionales, con lo cual hay un ecosistema alrededor muy grande, ¿no? Ujú. Aquí en Valencia se ha hecho un trabajo enorme, porque ha sido cuna de grandes aceleradoras, no solamente Lanzadera, grandes aceleradoras. Se ha hecho algo muy top, que hay que ponerlo en valor, porque yo tuve la ocasión de participar en la primera junta directiva de Startup Valencia, en aquel momento Asociación Valenciana de Startups, y se ha hecho un gran trabajo enorme y se les reconoce poco a Juan Luis Hortelano y a Nacho Mas, porque Sí. han hecho un trabajo enorme para poner a Valencia en el sitio que hoy está a nivel de eventos. Ujú. Y yo creo que el reconocimiento que se le hace a estas dos personas y al resto del equipo de Startup Valencia es pequeño, ¿no? Por el valor que están aportando. Y la siguiente es, tenemos aquí también al Terminal Hub, que es una maravilla, Sí. que algún día iré a visitarlo, que no he ido todavía, pero que es una maravilla y que es un referente también, ¿no? Y todo un ecosistema de startups que hay en la Comunidad Valenciana que es brutal. Ujú. Entonces, joder, puedes haber participado en una pequeña parte minúscula de todo esto, pues a mí me da ese confort, ¿no? De Sí. decir, joder, pues mi mínima, minúscula aportación, ahí está, ¿no? Mm. Para lo bueno y para lo malo. Sí. Y eso, pues te da una gran satisfacción. Claro. Todo suma. Mi opinión es que no es tan mínima, sino que es más grande, pero bueno, humildad. La Tuya. mínima. Justo también has mencionado que vienen como son más profesionales, quizá han aprendido más en el camino. En un evento anterior en el que estuvimos juntos, nombraste esta frase de otra forma, pero bueno, dijiste que básicamente y lo he recogido de las redes, que a Lanzadera no se viene, o sea, no se viene a llorar y si lloras, pues vendes pañuelos. ¿No? Un poco Sí, esta, una no es filosofía mía. Hace muchos años, yo sigo de lejos, de muy de lejos, a un señor que que se está llama, como reformulada, sí, sí, que se llama Warren Buffett, que para mí es un crack, alguien así. y dijo en el momento aquel de la mayor crisis Mm. había en el mundo y tal, que decía que mientras otros lloran, él se hincha a vender pañuelos, ¿no? Sí. Esa filosofía yo intento siempre traérmela a mí, ¿no? A mí cuando alguien me viene llorando, me da igual que sea familiar, que sea amigo, que sea externo, le dejo 30 segundos para el lloro, Ujú. ¿vale? Y a partir de aquí dice, vale, tío, o sea, perfecto, ¿qué puñetas hacemos? No pretenderás cambiar el mundo, ¿no? Ujú. O sea, porque es uno entre 8.000 millones. O sea, ¿tú qué vas a hacer? Entonces, vamos a intentar de la adversidad crear pues esa oportunidad, ¿no? Ujú. Y me he dado cuenta con el tiempo, especialmente conmigo, de que, coño, pues esto no es una frase que queda bonita en una taza. Es que de verdad si lo haces, te puede funcionar, ¿no? Ujú. Y esa era un poco la filosofía, ¿no? Y yo me la aplico a mí y a mí me está funcionando. Claro. Em, Luego vamos a hablar sobre esta parte de los errores, que la quiero dejar concretamente para luego. Quizá por seguir analizando un poco más los emprendedores que tú pudiste ver, porque al final, Ana, ¿cuántas empresas Cuando yo me analizarías? fui, después de 10 años, habríamos visto pasado, o sea, habiendo enviado solicitud unas 20 y tantas mil, 30.000. Buah.
30.000. Cuando yo me fui, habíamos acelerado unas 1.100 más o menos. 1.100. Es una barbaridad.